Hola, hola nuevamente a todos ustedes amigos, estamos nuevamente en un capítulo más en este podcast Entre Páginas, donde estamos recorriendo y conversando con distintos autores locales, autores nacionales, donde estamos acercándonos a usted a través de los libros, las letras, acercando a la literatura, casa tan maravillosa para la gente. No hay cosa más maravillosa, por lo menos de mi perspectiva, que leer, poder imaginar, viajar en el tiempo, viajar en historias, contar historias, relatarlas. Qué cosa más maravillosa. Y ese proceso creativo lo podemos llevar a usted a través de este podcast, gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con el Fondo del Libro y la Lectura, quien nos hace posible realizar este podcast que usted está viendo en este minuto a través de nuestras redes sociales. Y como todo buen programa, tenemos también invitados. Ya hemos tenido un montón de invitados que hemos aprovechado la Feria del Libro para que en este marco poder conversar e interrelacionar con toda la gente que ha venido, que hay un caudal tremendo de autores, un caudal tremendo de escritores. Y en esta ocasión yo quiero conversar con uno de los autores de este libro que usted está viendo directamente en la cámara, ya, que es algo muy novedoso. Novedoso digo porque es un libro que cuenta con relatos y sabores del Valle y de las Salitreras, cuentos y recetas, ¿ya? Y estamos con unos autores, Valentino Araya, que está aquí con nosotros. Valentino, mucho gusto de estar con nosotros. Gracias por acercarte, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y cuéntame un poco, Valentino, ¿qué es lo que haces tú y cómo llegaste a hacer esta obra? Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por hacer la invitación. Acaba usted de ver más o menos el lanzamiento de este libro, ¿cierto? No se tenía pensado así, pero creo que es una linda oportunidad para dar el puntapié y empezar a masificar este libro, ¿ya? Que bien, como decía usted, tiene esta mezcla entre un recetario gastronómico, pero a la vez tiene cuentos que intentan, principalmente como público objetivo, acercarse a los niños, ¿ya? No solamente niños de la Pampa Salitrera, sino que niños en general, para que ellos sepan cómo se cocinaba, cómo se nutría la gente entre los años 1940 y 1970 en la zona del Valle de Quillagua y de las salitreras Pedro Valdivia, María Elena, Collazur, José Francisco Vergara. Y los cuentos, por lo que veo, son cuentos que contextualizan la receta, ¿ya? Porque esa es la gracia que de repente estaba leyendo aquí, el deseo del camarón, por ejemplo, el primer cuento que uno se encuentra, y de inmediatamente una receta de sopa de camarón, ¿ya? Sopa de camarón, que es una sopa tradicional de la zona, de esta zona del interior, digamos, ¿ya? Claro. Entonces me imagino que el cuento te contextualiza un poco de qué se trata, después tú andas con la receta como para cerrar un poco el capítulo. ¿Estoy bien o estoy hilando demasiado fino? Así es, estás tú súper bien y correcto en lo que dices. La idea, como le decía, en esta mezcla, introducir el contexto, en este caso, en ese cuento en específico, se refiere a lo que es el Valle de Quillagua, ya en los tiempos mozos, donde el río era abundante, donde había camarón, claro, sí. Donde efectivamente se podía sacar para cocinar. Entonces este cuento introduce lo que es el ingrediente, y después de eso, el ingrediente aparece una preparación, ¿ya? Donde hay los expertos que son los chefs, porque este es un trabajo en conjunto, ya a mí me tocó afortunadamente darle la parte emotiva de los cuentos, pero hay un trabajo detrás de profesionales de la cocina que son los encargados de estos ingredientes, utilizarlos en receta, y ahí está mezcla. Aquí hay una recopilación de sabores del interior de la región, aquí hay un trabajo de investigación de qué se cocinaba. ¿Cómo llegaron a eso? Porque no me imagino que son recetas al azar, son recetas que tienen que ver indudablemente con comidas ancestrales, con comidas típicas o con la gastronomía vigente, supongo que algo de eso tiene. Exactamente, el trabajo se inicia con un proceso de investigación con gestores gastronómicos de la zona, ¿ya? Reuniones, conversatorios, entrevistas, ¿ya? Y luego de eso se identificaron cuáles eran los ingredientes comunes o que más se repetían dentro de estos relatos. Luego de eso comenzó el proceso de elaboración de ciertas recetas, tratando de respetar la tradición o la receta original, por decirlo así, con innovaciones, porque parte de los profesionales de la cocina son jóvenes, por decirlo así, más nuevos en el tema. Entonces trataron de mezclar este respeto a la historia en la cocina pampina, pero también mezclándolo con cierta innovación. Mira qué interesante. ¿Cuáles son los sabores más típicos que descubrieron ustedes al interior, que se repiten constantemente? Mire, más allá de los sabores que pueden ser conocidos o no, o ingredientes, hay un tema importante de que se sabe y es conocido que la labor o el trabajo del obrero pampino era ardua.
Por lo tanto, un hilo conductor podría ser alimentos que entregaran harta caloría, claro, que ricos en fibra. Entonces, en ese sentido, uno de los que más se repite es la harina tostada, la leche. Cocho, como le decimos aquí. Cocho o ulpo, dependiendo la variante. En el sur se dice claro. ulpo. Aquí algunos cocho. dicen que es como más si es caliente o si es una bebida fría. Pero claro, fueron uno de los que más se fueron repitiendo, el hígado, el charqui en cuanto a las proteínas, el camarón, el maíz en el Valle de Quillagua, la leche, ¿cierto? En varias versiones. Rica no tiene nada que no altiplánico, etc. Claro. Oye, qué interesante el tema, y ustedes llegaron a determinar cuáles son los alimentos más reiterativos, más usados, que tiene mucha relación con lo que tú dices con el trabajo del obrero, que requerían obviamente mucha caloría, el que el desgaste físico era no menor. Claro. ¿Y cómo de eso después derivaron a hacerle una receta? ¿Ya? Porque aquí obviamente hay recetas que si uno lee pueden ser hasta de cómo sabe, el cauceo de charqui, por ejemplo, ¿ya? O el desayuno pampino. El desayuno pampino, mira tú, 500 gramos de carne, wow, ¿ya? Entonces hay varias cosas que son bastante... pescado frito con harina tostada, yo no comí eso, yo soy absolutamente esta zona, no he comido nunca. El cocho guisado, ese sí lo comí creo que cuando chico. ¿Cómo llegaron a armar las recetas una vez que ya lograron determinar, ¿sabes qué? Estos son los productos más utilizados y cuál era el tipo de receta y cómo armaron esta receta y cómo crearon, cómo le dieron vida, digamos, a algo que está perdido en el tiempo, por supuesto. Exactamente. Bueno, una forma de llegar a concluir en una receta, aquí entran directamente los gestores gastronómicos. Si usted en la parte posterior o final del libro aparecen los agradecimientos a varias personas que aportaron el conocimiento, ¿cierto? Y los datos de cómo eran estas recetas. Y ahí el abanico se amplía pero rotundamente porque tenemos recetas tradicionales tal vez de esa zona, pero también como la zona de María Elena, que es la última salitrera viva, pero también Pedro de Valdivia, Coya, Vergara, ¿cierto? Recibieron a muchas personas a lo largo de todo Chile. Entonces también hay unos guiños a ingredientes o preparaciones tal vez de la cuarta región, Coquimbo, Valle, Serena, el interior, ¿cierto? Valdivia, incluso unas personas un poquito más al sur, ¿cierto? Que fueron o decidieron realizar su vida en La Pampa y también tenían sus tradiciones. Entonces, la idea de estas recetas era hacer una mezcla entre todo esto, tratando siempre obviamente de respetar, valga la redundancia, la tradición de la cocina de la salitrera. Qué maravilla este libro, la verdad que a mí me gusta, me lo voy a devorar este libro. Ahora que determinaste, como sabe, la materialidad o los ingredientes, hicieron la receta. ¿Quién creó la narrativa respecto a este tema? Ya, ahora le puedo hablar con un poquito más de propiedad porque yo soy el autor de los cuentos. La narrativa que hay detrás. Me tocó darle ese toque más emotivo, introductorio a los ingredientes y a las preparaciones a través de cuentos. Bueno, tengo la fortuna de ser pampino, viví en Pedro de Valdivia, María Elena, y tuve que hacerme parte. Escuchar la entrevista, me mandaron todo el material, también viajé a María Elena, porque en estos momentos no estoy viviendo allá, pero me metí, ¿cierto? De cierta forma en lo que la gente había plasmado en la entrevista y traté de darle o echar a volar la imaginación desde mi experiencia desde mis padres, que también son pampinos, amigos, tíos, todos de una u otra forma están relacionados con la vida en las salitreras, por lo tanto ahí empecé ya como a mezclar, no sé, por ejemplo, el ingrediente de... Pero el trabajo creativo igual es importante, interesante, que de partida está acotado a microrelatos, no son cuentos de larga extensión, una hoja por cada cuento, por lo tanto el proceso creativo ahí tiene mucho trabajo en términos de poder acotarlo, claro, para que quedara como sea, lo que tiene que quedar en el espacio que tiene que quedar y en el tiempo que tiene que quedar. Ahí, ¿cómo fue ese trabajo que hiciste? Así es, bueno, partí primero que todo tratando de que los personajes principales tuvieran un amplia rango etario. Ya hay cuentos, va a ver ahí cuando lea el libro, que tenemos protagonistas niños, niñas, adultos, cocineros, y ahí fuimos como identificando ya, y ahí empecé a decir ya, por ejemplo, en el tema de la leche,
yo me considero un adicto a lo que es la leche en polvo, entonces dije, ya, acá el protagonista tiene que ser un niño. Entonces fui armando más o menos los bosquejos de un ingrediente a un protagonista principal. Y ya luego el contexto en base a historias que he escuchado, que he leído, o vivencias incluso algunas que me han ocurrido. Así es que ahí empecé como a armar un poquito el tema de los cuentos. ¿Te gusta la leche en polvo? Yo me acuerdo de la leche burra, se vendía mucho por la Pampa. Sí, la leche en polvo. Hasta el día de hoy como la leche en polvo. Oye, este trabajo fue financiado por la Municipalidad de María Elena. Así es. Ellos pusieron el capital y pusieron el esfuerzo que se pusieran valores. ¿Cuál es el destino de estos libros en general? Mire, por lo pronto, como les decía recién, se adelantó el lanzamiento porque, insisto, qué mejor oportunidad de lanzar este libro en esta instancia gigantesca que es la Feria del Libro, ¿cierto? Entonces, primero que todo, se mandaron a imprimir ciertos ejemplares para lanzarlo y entregarlo primeramente a los quienes participaron, a sus familias, ¿cierto? Y autoridades, ¿ya? Luego de eso, la idea es que estos sean entregados en la comuna de María Elena y de Quillagua, principalmente a las escuelas, ¿ya? Para que los niños, por un lado, fomentar la lectura, y lo otro para que ellos se impregnen y se enteren de algo en la arraigo de la zona. Claro. Eso primeramente Esto lo pueden encontrar en María Elena, no va a estar disponible en algún otro lado. Por lo pronto y con la información que tengo, no sabría decirle si se va a masificar más. Obviamente nosotros ponemos el café literario y la librería Filsic disponible si quieren tener ejemplares, porque es súper interesante lo que estuve viendo, porque más allá de la receta, todos los relatos también condensan muy bien este tema. Y se agradece muchísimo a la Municipalidad de María Elena el esfuerzo por editar este libro, el apoyo que hay sobre este tema, porque este tema de un u otro modo es tradición viva, ya es patrimonio vivo, inmaterial, todas estas recetas, todas estas cosas que pasan de boca en boca, de generación en generación, que nos hablan un poco de la historia, de los esfuerzos que se hizo, la gente que llegó y que hizo fundacional esta región. Así que te felicito a ti y a todo el equipo que ha trabajado en esto. Muchas espero voy a disfrutar de este libro seguramente, espero que no sea el primero ni el último, ¿ya? Ojalá. Y espero que los relatos pues lleguen de otra forma. Así que tienes un minuto para que la gente que te está viendo, que vamos a tener en todas nuestras redes sociales, vamos a compartir con Elena como corresponde, pueda interiorizarse, pueda decir por qué tiene que leer relatos y sabores del Valle y las Salitreras. Ya, bueno, la idea de este libro, ¿cierto?, nace de la idea de rescatar tradiciones pampinas, pero enfocada en este caso en la gastronomía. Entonces el llamado es que ojalá todos pudieran tener la oportunidad de leer el libro, ¿cierto?, y saber que no hace mucho tiempo el salitre era el sostén de este país y que los obreros que trabajaban allí se alimentaban o tenían que alimentarse, ¿cierto?, para sostener estas grandes, largas jornadas de esa forma. Entonces el llamado ese, ojalá exista la oportunidad de que se puedan interiorizar y que entiendan lo que ocurría en esa zona en 60, 70 años atrás. Te agradezco bastante a ti, Valentino, creo que es un gran aporte esto. Ya creo sin duda que es un gran aporte y espero que se repitan iniciativas como esta. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a los que nos están viendo y los que están valorando lo que hace Valentino y todo el equipo de gente. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con otro escritor destacado que vamos a conversar en entre páginas que estamos transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro Filsic Antofagasta. Y ya estamos de vuelta nuevamente después de esta pequeña pausa con nuestros propios temas. No tenemos grandes auspiciadores para que nos patrocinen, así que, pero felices de estar aquí nuevamente, volviendo a que es nuestro podcast Entre Páginas, que llegamos a usted gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos ha financiado este proyecto, esta iniciativa de poder estar conversando aquí con autores, con escritores, poder estar hablando de libros, poder hablar de literatura, poder acercarnos a usted que está en la casa, viendo en su celular, viendo en la tablet, en el computador, lo que esté conveniente en las plataformas de Filsic Antofagasta, pero también en la plataforma de los medios asociados. Y venimos de vuelta para conversar con una autora
¿ya? Que ha estado aquí en la Feria del Libro vendiendo su libro directamente ella, conversando con el público, y que queremos saber un poco más de ella, queremos conocerla un poco más y queremos conocer también su obra. María Teresa Rojas, igual que yo, wow, bueno, una familia bastante grande, bastante amplia. Sí. María Teresa, bienvenida aquí al podcast Entre Páginas, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué, si evidentemente tenemos que acceder a todos los escritores que están aquí. Tú eras una persona que ya teníamos hace rato, de hecho hay que conversar con ella. María Teresa, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco para que te conozca la gente, qué es lo que haces, a qué te dedicas, por qué te nació la idea de escribir, cuándo te acercaste a la literatura, cómo te acercaste a la literatura, cuáles son tus gustos literarios. Podría estar un montón de preguntas, pero no, dejémoslo ahí. Son muchas preguntas juntas. Sí. Pero bueno, yo soy de Quilpué, en la quinta región, y partí con la inquietud de escribir historias de otras personas. Siempre me interesó, siempre me gustó, porque de niña, como vivíamos en Los Faros, leíamos muchas enciclopedias. Leíamos el álgebra de Baldor. Mira qué Entonces, esas pequeñas reseñas de los matemáticos fueron mi primer acercamiento con este tipo de escritura. Y en algún minuto tuve la inquietud de escribir yo, algo así, y empecé a tomar talleres de escritura autobiográfica. Eso fue. Y en los talleres descubrí que realmente mis escritos gustaban, que había un talento, y fui adquiriendo confianza, pero no con la intención de escribir un libro. Yo no lo sabía cuando empecé a tomar estos talleres, lo fui descubriendo en el camino y descubriendo que en mi historia había algo que contar, que era interesante, porque la vida de Los Faros es bastante desconocida. No, absolutamente. O sea, a mí me sorprendió, de hecho, con la carátula del libro Destellos del Sol, Destellos en el Pacífico. Y esta foto que tiene de un faro... Ese es el faro Bahía Félix. Y ese es mi papá pintando la Torre del Faro. Pero qué maravilla. No, o sea, una foto recuerdo y de belleza tremenda. Sí. Con tu padre pintando el faro. ¿Tú viste un faro entonces? Sí, yo nací en Faros. Pero qué interesante. Mucho tiempo en Faros. ¿Cómo es vivir en un faro, María Teresa? Hay que pensar que esto es desde la mirada de una niña que vio esto con mucha naturalidad. No se daba cuenta porque no tenía patrón de comparación de lo que era la vida de colegio, de barrio, jugar en un pasaje. Ella no conocía nada de eso, solamente tenía a su hermano en una isla y una madre muy pendiente de sus hijos. Ella nos cuenta que su principal objetivo era que sus hijos no se enfermaran, porque imagínate, en esa soledad, sí, absolutamente, llegar en un buque en un par de días con alguna ayuda no eran. Estamos hablando de las décadas del 60 y 70. Cuando era ser patria estar en eso. Ellos lo decían, los fareros, con mucho orgullo, que hacían patria, sí, y de la manera más difícil y en el lugar más aislado, con el peor clima, o sea, totalmente adverso y bastante solitarios también desde la institución. Hay que tener cierta estirpe para vivir ahí, para trabajar en eso seguramente. Yo creo que sí. Yo no creo que una persona altamente sociable pueda ser una persona adecuada para... Yo creo que hay hasta un sentimiento de soledad implícito, un gusto por la soledad implícito en esta gente, que debe ser una estirpe muy especial los fareros, ¿ya? Totalmente. Y tu padre fue farero y debe haber quedado esa imagen a ti, a tu hermano en el tiempo, digamos. Sí, absolutamente. Aunque es divertido, mi papá tampoco sabía que quería ser farero. Él pensaba en que hubiese una boca menos que alimentar en casa. Él era del norte, nació en Potrerillos, y se va a la Armada y tampoco piensa en qué especialidad él iba a cursar. Pero se fija que a los fareros les pagaban asignación de zona. Y conocían porque viajaban mucho, y esos dos elementos de juicio fueron los que él consideró para decidir ser farero. Pero yo creo que finalmente tenía características en su personalidad, sí, totalmente, para haberlo hecho. Conocí varios que se retiraron. A mí me sería imposible vivir en un faro permanentemente, lo sociable. Oye, en este libro, ¿qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que podemos encontrar en Destellos en el Pacífico? Destellos en el Pacífico relata la vida de un farero y su familia recorriendo 6 faros del sur de Chile.
en distintas épocas, primero el matrimonio solo, en alguna parte el farero tiene que viajar solo al faro porque no hay familias ni mujeres en ese faro por su acceso. Luego está en forma intermitente con el colegio en un faro no tan alejado. Así que recorremos esos 6 faros desde la memoria de una niña. ¿Y por qué son, disculpa, por qué son fragmentos? Porque es como fueron llegando a mi cabeza las imágenes. Eso te voy a consultar justamente. Esto, bueno, que indudablemente tiene mucho biográfico, ya me estoy dando cuenta inmediatamente. Pero esto estás contando tú como un recuerdo de lo que tú tienes o lo estás haciendo como una narrativa. Es muy difícil contar lo que uno tiene sin involucrarle, ¿cómo se llama? La creación. Ya que es indudablemente que uno cuando quiere escribir va a escribir, pero también va a poner un poco de decoro, va a poner un poco de cosas. ¿Qué es esto? ¿Este es un cuento? ¿Es una novela? ¿Es un decálogo en el tiempo de lo que sucedía? ¿Qué es lo que podemos decir que es el libro? ¿O cómo lo catalogaría? ¿Un libro de aventura, thriller, suspenso? ¿Un libro? ¿Cómo tú te atreverías? Es una pregunta difícil, me lo he preguntado mucho. Yo siento que es un libro, un relato fragmentario desde la mirada de una niña y que reconstruye parte de su historia y en esta forma que adquirió de relatos breves, podrían decir, algunos de una página, de 2 páginas, se fueron armando como relatos independientes unos de otros. Entonces podrías leer uno sin necesariamente conocer el anterior y entender perfectamente cómo va la historia. Y desde ese punto de vista podrían ser pequeños cuentos. O sea, son cuentos, digamos, si tuviera que encasillarlo uno, biográfico básicamente. Y donde hay aventura también, hay clímax, hay de todo, o solamente vamos describiendo ciertos ambientes. Más bien es una descripción de ambientes íntimos, de ambientes hogareños, de lo que pasaba en la familia, pero no una aventura en sí mismo como ahora. Si lo miramos, todo el relato podría ser una gran aventura que fue esta travesía por los faros. No, qué interesante, claro. Escribir respecto de los faros, a nosotros nos va a situar temporalmente, me imagino en una época ya, pero también nos va a situar geográficamente, en paisajes distintos, porque imagino que las islas del sur de Chile, donde están los faros, cada cual tiene su particularidad y cada cual tiene su belleza implícita, que debe ser una locura, ya una locura. Sí. Entonces, ¿tú logras en estos relatos llevarnos a los lectores a imaginarnos dónde estabas? Yo siento que sí, pero creo que son los lectores los que finalmente tendrán que... Probablemente, pero hay de eso, lograste encajar bien este tema, lograste insertar bien, a recordar que en la isla había tal cosa, tal otra cosa, como para que uno pueda imaginarlo, porque obviamente la literatura es mucho, la lectura es mucha imaginación, ¿ya? El lector tiene que ser un lector imaginativo y un lector inteligente que a través de la imaginación va entendiendo lo que se entrega, pero el autor tiene que entregar elementos, ¿están eso implícitos? Esos elementos están, sí, absolutamente. Dan ganas de leerlo entonces definitivamente, María Teresa. ¿Este es tu primera novela o tienes más escritas? Segunda, la primera fue una autopublicación que se llama El viaje y era la vida de un pampino de la salitrera Pedro de Valdivia. O sea, nos fuimos al norte. Sí, de un extremo a otro, pero siempre en esta misma línea de recuperar de alguna forma la historia. ¿Eso tiene algo biográfico también el primer libro? Sí, totalmente. ¿También de tu familia? No. La familia de mi amigo Pampero que no anda mirando por ahí detrás. Sí, hombre de la Pampa, absolutamente. Hombre de la Pampa con un padre maravilloso que yo adoraba y fue muy entretenido desarrollar ese libro. Él tenía la inquietud de que su familia supiera el origen de ellos, que quedara como un legado. Qué maravilla eso. Y a eso me dediqué. Y aquí siento que lo que yo logro con esto es recuperar también, poner en valor el oficio del farero y difundir la labor de los faros y de los fareros. Y también rescatar la historia tuya, que indudablemente está absolutamente abordada en este libro. Oye, María Teresa, ¿qué es lo que estás planeando? ¿Es un tercer libro? ¿Estás pensándolo ya o estás pensando en otro taller? ¿Qué es lo que estás pensando tú ahora en el futuro próximo? En lo más próximo, bueno, ya tengo un borrador del próximo libro, sí, estoy trabajando, en este minuto está como en reposo, en esa etapa en que uno necesita tomar una distancia y volver a retomarlo y seguramente va a haber muchos cambios, pero
pero en eso estoy. Y estoy comenzando a dictar talleres de escritura autobiográfica. ¡Ah, qué maravilla! Con toda la experiencia que adquirí y con estos 2 libros y con todo lo que he leído también me siento preparada para... ¿Dónde la gente te puede encontrar a ti? En redes sociales. ¿Cuáles? Es María Teresa Escritora. ¿Ya? Ahí voy a estar anunciando el taller que me imagino que va a partir en agosto. Me parece muy bien. Estamos aquí con María Teresa Rojas, una autora, ¿cómo se llama?, de un par de libros que ya tiene publicado, y que ha estado en la Feria del Libro con nosotros todos los días vendiendo sus libros, conversando con la gente, compartiendo con ellos. Acaba de pasar un invitado que ya lo vamos a tener por acá, ¿ya? Oye, María Teresa, yo te agradezco bastante que estés con nosotros, que hayas compartido este pequeño espacio de conversación sobre tu obra. Y te dejo, como le dejo a todo el mundo, un minuto para que invites e incentives a la gente a que te lea. ¿Por qué tiene que leer lo tuyo? ¿Por qué tiene que leer este libro? Le des un pequeño mensaje antes de despedirnos. Te felicito por lo que estás haciendo. Rescatar la memoria siempre es algo súper positivo. Siempre es un ejercicio que necesitamos los seres humanos para no repetir algunas veces lo que hemos hecho o para recordar y valorizar lo que hemos vivido. Teresa, tienes tu minuto para la gente. Gracias. Bueno, invitarlos a leer Destellos en el Pacífico. Es un relato entretenido, cercano, íntimo, sobre una familia que recorre los faros del extremo sur de Chile, rescata el oficio del farero, el rol de la mujer también, que es muy interesante en aquella época porque era jefa de hogar cuando estaba su esposo en algún faro. Rescata la memoria. Y lo que me encantaría sería que después de leerlo se generaran conversaciones en torno quizás a tu hermano, a tu mamá, a los abuelos, pensar qué pasa con la propia historia, reencontrarnos con esa historia, porque generalmente pensamos que siempre hay más tiempo para hacer cosas, pero a veces el tiempo se acaba, la gente se va y se lleva las historias. Gracias, María Teresa. Qué bello mensaje dejó María Teresa aquí al final para el cierre. Siempre los mensajes que dejan en el último minuto escritores me gustan, porque ahí se transparenta efectivamente qué es lo que han querido mostrar o pensar de la gente. Así que te agradezco mucho, María Teresa, que estés aquí. Te agradezco habernos compartido este espacio, que no sea la última vez. Ya nos vamos a seguir encontrando seguramente en el resto de la Feria del Libro, que la puerta siempre va a estar abierta para ti acá. Gracias. Así que gracias por venir, María Teresa. Y usted, espérenos que ya Alfredo Gutiérrez se fue, a otro lado arrancó para ver qué libro nos va a recomendar. Voy detrás de Alfredo Gutiérrez, que no me puedo perder el libro que nos va a recomendar. Alfredo, espérame, voy para allá, vamos a comercial y volvemos. Hola, ¿cómo están? Recorriendo acá a Filsic en esta tremenda feria y me encuentro con los clásicos. Queremos empezar estas nuevas recomendaciones ya con algunas de las ideas que han removido la historia de nuestra literatura. Y qué mejor que Drácula, pucha. Cuando nosotros hablamos de Drácula, estamos hablando de algo que ha marcado a generaciones desde el punto de vista literario, pero también fílmico, ¿cierto? Conversábamos con Patricio de Filsic cuán importantes han sido también algunas de las acomodaciones en el séptimo arte de lo que es Drácula. Y cuando nosotros hablamos de esta obra, estamos trabajando específicamente una visión que tiene que ver con la historicidad de los pueblos, que tiene que ver con el claroscuro, que tiene que ver con lo romántico, porque cuando hablamos de Drácula hablamos del romanticismo. Yo creo que es una de las obras también que más ha envejecido correctamente, debido justamente que las personas pueden ir como apropiándose de la visión de Drácula. Voy a conectarlo en esta parte con películas que han salido inclusive a 2024, 2025, que tiene que ver con esta adaptación del mito. Drácula está basado en un personaje real, el empalador, ¿cierto? Vlad Tepes. Y lo interesante de Bram Stoker, que es finalmente él recupera esta mitología y la hace novela. Ahora, cuando hablamos de una novela, no es como lo conocemos en la actualidad, que es como finalmente capítulo tras capítulo. Cuando hablamos de Drácula, es más bien
lo que se dijo, el diario de vida, lo que salió tal vez en un periódico, y fue algo muy, muy particular. De hecho, si los que leyeron Frankenstein de Mary Shelley también van a encontrarse con esta forma de contar la historia, es decir, no a través siempre de los protagonistas, sino a través de lo que se dijo de ellos. Quizás para algunas generaciones más nobles eso puede ser un poco tedioso, pero créanme que cuando nosotros hablamos de Bram Stoker y su Drácula, la narrativa fluye. Entonces es muy atractivo. Les decíamos entonces que hay algunas interpretaciones en el mundo fílmico de adaptaciones de Drácula, y vamos a basarnos en dos. La primera es de Francis Ford Coppola, ¿cierto? Su Drácula, que es famosísima, que tiene que ver con las interpretaciones de los personajes, pero también la banda sonora, que era espectacular. Hubo a principios del siglo XX, ¿cierto? Hubo una interpretación, una adaptación más o menos con Nosferatu. Digo adaptación porque en realidad ellos trataron de hacer la película sin tener los derechos, y eso es complejo, ¿cierto? Entonces lo que ellos fueron es adaptar los nombres para hacer Nosferatu, y si nosotros comparamos estas dos obras, son tremendamente distintas, porque la Nosferatu, bueno, evidentemente blanco y negro a principios de siglo, es mucho más carnal, mucho más bestial, más brutal. Cuando hablamos de la adaptación de Coppola, es una adaptación mucho más estética, mucho más atractiva, mucho más romántica, pero son dos visiones bien significativas. De hecho, hace poco, un par de años, en Netflix sacó otra adaptación de 3 capítulos solamente, con un Drácula un poco más viejito, ¿no? Y que se escapaba a esta estética que tiene el cine, porque en la novela ustedes no van a encontrar al hombre seductor, al conde seductor, sino más bien al monstruo, al chupasangre, ¿cierto? Al bicho que está detrás de ti. Oye, y en la misma línea queremos hablar de otro de los clásicos de George Orwell, qué decir de 1984, que es fundacional en lo que es esta narrativa subvertiva que cuestiona el poder, y cuando hablamos de esta obra hablamos de una tremenda puesta en escena en términos literarios de lo que es el cuestionamiento de los totalitarismos. 1984 es en un mundo más o menos similar al nuestro, donde habían tres como continentes, Euroasia, ¿cierto? El poder absoluto estaba en un solo partido, y el partido te decía qué es lo que tú debías creer o no creer a través de la estructura del poder. Por una parte, este estado totalitario, pero también a través de los medios de comunicación, que te decían, por ejemplo, siempre me acuerdo de que te decían que un mes el chocolate era como lo más principal para tu desarrollo social, y el otro mes te decían que no, que era lo más terrible. Entonces, en los medios de comunicación transmitían lo que el poder le interesaba para mantenerse ad eternum. Y entre ellos hay un protagonista, ¿cierto?, que él vive en este totalitarismo absoluto, donde, por ejemplo, en su casa hay una gran pantalla que todo lo ve. Y esa fue la base de todo esto. No sé si se acuerdan del Gran Hermano, que este programa que nació, creo que en Holanda, por ahí por años 60, y el Gran Hermano lo que buscaba era transmitir qué pasaría si todo lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad es visto por otro. Entonces nace este concepto de meter a toda la gente en una casa para que interactúen. Lo que plantea en 1984 desde ese punto de vista es que hay una pantalla gigante. Piensen en una pantalla tipo pizarrón que está en toda una pared y que constantemente puede vigilarte. O sea, pierdo el yo más absoluto. Y este señor no tiene ninguna opción de decidir nada por sí mismo. Todo le es dado. No puede pensar. Olvídense de los libros, olvídense de la música, olvídense de todo lo que nos distingue como ser humano. Entonces, él lo que hace realmente es tratar de sobrevivir. Pero de fondo hay otra historia que es justamente de la subversión del poder, que él comienza a tratar de escaparse, comienza a tener libros en secreto.
No les voy a ahondar más en ello, pero realmente es una de las obras que yo creo que más ha trascendido en el tiempo, porque nos muestra lo que incluso hoy es pan de cada día, como se decía antes, que los medios de comunicación nos entregan una información tremendamente soslayada de lo que es la vida que nosotros vivimos. Esas son las dos recomendaciones que tenemos en este primer recorrido de Filsic. Los invitamos, ¿cierto?, a que vayan a todos los stands. Hay obras que están ahí y que son tremendamente relevantes. Partimos con 2 clásicos, así que los invitamos a que vengan a Filsic y aprovechen las oportunidades. Hay buenas ofertas, los libros no están tan caros como quisiéramos, así que es una linda oportunidad. Bienvenidos a Filsic.